Pilar nos puede aportar a toda esta parte de comités, como un poco la estructura y demás, así que te cedo la palabra. Muchas gracias. Pues justo ahorita quería retomar un poquito lo que dijo Enrique, y también lo que dijo Karen. En primer lugar, por el tema de, pues, este incentivo económico final que todas las empresas tienen y que desmenuzando el tema, las personas dentro de las empresas tienen, ¿no? Al fin y al cabo, pues son personas que trabajan para sobrevivir, ¿no? Y pues una cosa que también nos da la parte de la integración de la sostenibilidad en la gobernanza es que esto es una práctica ya de empresas muy grandes o reguladas o que cotizan en bolsa, pero también tienen un comité de compensaciones. O sea, sobre todo a la parte directiva, no tienen como tal únicamente un sueldo fijo, sino que su compensación se tiene que reflejar en el resultado que tiene la empresa, ¿no? Obviamente, lo tradicional es que haya evaluaciones de desempeño relacionadas con las metas financieras de la empresa, ¿no? Si la empresa no llega a su meta en temas de utilidades, de reducción de gastos, de ventas, etcétera, pues los directores ganan menos, ¿no? Entonces, integrar la gobernanza integrar la sostenibilidad en la gobernanza también implica que el comité de compensaciones tiene que incluir indicadores ambientales, sociales y de cumplimiento ESG en la evaluación de desempeño de las personas, ¿no? Hacia los directivos, pero también los que participen en el comité de sostenibilidad, como dice Karen, ¿no? Eh, va a ser vital que este comité de sostenibilidad sea un punto de encuentro y de claridad para todas aquellas áreas que tengan algo en su cancha, ¿no? Me encantó como lo menciona Karen. Y pues probablemente el que haya una evaluación de desempeño y un incentivo, más que una compensación, un incentivo como un bono, pero ligado al desempeño no solo de la empresa, sino a los temas sostenibles, pues va a consolidar mucho más y a incentivar mucho más a los participantes de este comité a pues realmente hacerse cargo y rendir cuentas en lo que les toca, ¿no? Y pues otra parte importante en los temas de comités de sostenibilidad es que también participen mucho en la estrategia, ¿no? Consejo de administración, etcétera, suelen trabajar en las estrategias, equipos directivos, pero al fin y al cabo, en los comités también se pueden integrar gerencias medias que pueden estar más relacionados a la operación que a la estrategia. Y para la sostenibilidad es bien clave tener la perspectiva de las personas que están en el día a día en la operación, ¿no? Entonces, eso también ayuda a tener la integración de un comité de sostenibilidad. Y por otro lado, para aquellas empresas que pues tengan recursos limitados, que no teman tener a un asesor externo en su comité de sostenibilidad. Eso es una práctica usual, no solo para el comité de sostenibilidad, para otro tipo de comités y pues claramente y ya muy bien definido para los consejos de administración, pues los consejeros independientes, ¿no? Que pues aportan muchísimo valor. En algunos casos, pues puede ser muy asequible porque pues se limita la participación en el órgano de gobierno, en el comité, y pues tienen una perspectiva experta sin necesidad a lo mejor de contratar a alguien especialista que pues hoy en día puede no ser asequible o incluso puede no ser el interés de algunas empresas pues que sean de tamaños más medianos o incluso grandes, pero que no tengan eso como en su prioridad, ¿no? Como decía Karen, muchos ya entendieron que tener a alguien interno en sostenibilidad no es un gasto, ya lo estamos entendiendo, pero pues todavía hay empresas que siguen con esa falta de conciencia o falta de experiencia, ¿no? Entonces tampoco dudar en la posibilidad de tener un asesor ¿no? En esos espacios clave para la implementación de la sostenibilidad.
Claro, buenísimo. Listo, pues hasta el momento hemos revisado como desde la perspectiva de la empresa, ¿no? Como internamente, el comité, la gobernanza, nos conviene, no nos conviene, etcétera, etcétera. Pero no nos podemos olvidar que hay un elemento clave, ¿no? Que es toda la parte, pues, las regulaciones gubernamental, políticas, nuevas normas y demás. Entonces, en algunos de los congresos que hemos asistido, siempre es como de, no, primero va, ¿cómo es el dicho? Primero va la sanción y luego la acción o algo así, ¿no? Así como de como dirían los Simpsons, si no lo haces, tabla, si lo haces mal, tabla, ¿no? Entonces, es realmente así, o sea, realmente los gobiernos tendrían que sacar sus 80,000 sanciones, regulaciones, multas y demás para que todos se suban a la parte de sostenibilidad y todas se suban a la parte de sostenibilidad, o ¿cuál sería su papel en como cobijar toda esta parte de la sostenibilidad, ¿no? Ahí te paso la palabra, Marco. Wow, pues mira, la verdad me vienen un montón de cosas a la cabeza que estuve también relacionando con lo que decían antes. Y voy a empezar con dos casos internacionales. Uno fue cuando yo trabajé algunos años en WRI, donde conozco a Vivi. Un saludo, por cierto, si nos escucha. Y ahí en WRI hicimos una de esas reuniones que se hacen para planeación de quinquenales, ¿no? Entonces, me tocó colaborar con los colegas de China y en los colegas de China tenían un programa para ahorro de energía en edificios públicos. Yo cuando trabajé en la CONUE estaba a cargo del programa de ahorro de energía para edificios públicos, entonces me interesó mucho ver cómo le hacían ellos, ¿no? Y ahí hay varios chismecitos que contar. Pero bueno, les pregunté cómo hicieron ellos en China para tener ahorros en sus edificios, porque es una bronca por muchas cosas. Y ellos me dijeron, pues fue muy fácil, el presidente, el primer ministro, quien sea, le dijo a todos los secretarios, ¿no? El siguiente año tienes que ahorrar el 10% de energía y si no te corro. Entonces todos los secretarios fueron con sus subsecretarios, tenemos que ahorrar el 10% de energía en el edificio el siguiente año, o si Buena, no, yo los corro a ustedes, ¿no? Y todos los sí, secretarios con los directores, tenemos que ahorrar porque si no nos corren. Entonces es muy claro. fácil para ellos esa parte, ¿no? No hay mucho que debatir en torno a eso. Y la otra parte que tenías que mencionaste, que tiene que ver con el cumplimiento de las regulaciones, una vez para unos programas de... hay una norma oficial mexicana para la envolvente térmica de los edificios, que lo que busca es limitar la ganancia de calor a través de los muros y las ventanas. Esa norma es obligatoria, pero es federal y el cumplimiento es local, es decir, los municipios en los reglamentos de construcción son los encargados de asegurar el cumplimiento de esta norma, que por ser una NOM es obligatoria. No sucede y bueno, podemos hablar largo sobre eso, pero cuando vino, tuvimos apoyo de la Agencia Danesa de Energía y nos explicaron cómo hacer los programas para que los gobiernos locales, los municipios, aseguren el cumplimiento. Y entonces dijeron, no, pues se hace así, hay que hacer un checklist, capacitaciones, explicaron todo. Porque Dinamarca es un referente internacional de eficiencia energética en edificios. Nada más que para ellos es al revés, se trata de que los edificios no se enfríen. Entonces, yo les hice la pregunta, ¿cómo habían hecho para vencer la resistencia por parte del sector de la construcción para cumplir con más normativa después de toda la que tienen que cumplir? Y esta chica, Ula se llama, no entendía la pregunta. Me decía, ¿cómo? Y yo, ajá, ¿cómo haces para vencer la resistencia? Y me dijo, la ley es la ley, the law is the law. ¿Cuál es el conflicto con eso? Ajá, sí. Y entonces ahí me di cuenta de la discrepancia que hay a nivel de tal vez idiosincrasia, no sé, ¿no? O sea, es otro rollo, o sea, me estás hablando de un mundo que en México no existe, ¿no? Y ahí fue donde entendí la importancia de la colaboración sur-sur, pero bueno, eso es otro tema aparte. Entonces, una anécdota más, que está muy relacionada, se los prometo, va a parecer que no. Una vez estábamos haciendo un programa para edificios eficientes del gobierno de la Ciudad de México, y eso lo estaba haciendo con la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces tenía sentados ahí conmigo a dos personas que admiro mucho, Paris y Itzel. En ese entonces estaba, ahora está en GIZ, pero en ese entonces estaba en ACEDEMA. Y entonces les explicaba, miren, el programa se hace así, pueden incluir esto, ustedes díganme cómo podemos hacer tal y cual cosa. Durante toda la reunión, ellos se paraban a tomar llamadas, se paraban a tomar llamadas, se paraban a tomar llamadas.
Yo les dije, ¿todo bien? ¿Prefieren que tomamos la reunión después? No, no, si quieres ya concluimos nada más con los acuerdos, sí, no sé qué, no sé qué. Dijo, pasa es que me tengo que ir al zoológico de Chapultepec porque se había expirado la suscripción a la vida de un orangután o de un chimpancé, algo así. Y le dice, ¿y tú te vas a ver a la manifestación del relleno sanitario? Sí, yo terminando de aquí me voy para allá. Entonces fue donde entendí, dije, claro, las prioridades nunca van a ser una planeación a largo plazo de sustentabilidad energética en la edificación de los edificios públicos de cualquier gobierno. Si estás lidiando con gente que tiene que haber una manifestación afuera de un relleno sanitario, pues de qué fregados le vas a hablar de hacer un plan a largo plazo. O sea, tiene muchas complejidades también ahí. Y una más, estoy tratando de juntar piezas. Una más, una vez platicando también con un gobierno local, le dije, mira, se trata de hacer esto y entonces puedes exigir, y le planteé todo el panorama. Y me dijo, a ver, me estás diciendo, bueno, primero me dijo, mira, Marco, yo tengo 3 años para trabajar aquí, que es lo que va a durar la administración. Todo el primer año tengo que entender todo el desmadre que dejó la administración anterior. Tengo que entender todas las deudas, todo lo que está corriendo, todo lo que no han hecho, todo lo que prometían. En un año tengo que entender todo eso. Al segundo año yo puedo empezar a hacer programas. Y el tercer año voy a empezar a cerrar programas. Entonces no puedo hacer ningún proyecto más de un año. La gente piensa que son 3 años de trabajo, no, es uno. Entonces dime qué puedo hacer en ese un año. Y pues bueno, eso pues, es difícil pues porque la capacidad no da, es decir, tienes que sentarlos una vez a la semana por 2 horas, no lo vas a lograr, ¿no? Entonces creo que va sumando como ese tipo de complejidades que puede haber. Y lo otro es que me dijo otro presidente municipal, me dijo, a ver, me estás diciendo que nos echemos en contra al sector de la construcción, que es un sector poderoso, porque van a tener que cumplir con más cosas de eficiencia energética. Sus edificios van a ser más caros, van a tener que capacitar a más personal, o sea, es todo un tema, ¿no? Después de que yo me eche en contra de este sector de la construcción, yo no voy a ver los beneficios porque los ahorros de esos edificios se van a ver años después, de ya que esté construido el edificio. Y yo, pues sí, más o menos. Entonces me dijo, no me sale, o sea, no veo cómo esto me hace quedar bien a mí. Y entonces de ahí fue que pude hacer mi pitch de venta, mi discurso de venta, ir con gobiernos locales y decirles, mira, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer en 8 meses, en 9 meses, ¿no? Va a tener continuidad si tú lo decides. No te va a costar dinero porque lo vamos a hacer nosotros, no te va a costar tiempo porque va a ser reuniones muy poquitas nada más para que me apruebes. Te vamos a hacer quedar bien, ¿no? Internacionalmente vamos a hacer que te veas bien. Una vez trabajamos también con un gobierno local y estaba como ahí medio indeciso de si le entraba o no le entraba a los programas que le estábamos proponiendo. Y entonces dijo, el que era nuestro jefe en Washington, dijo, hay que mandar a esta persona, hay que llevarla, bueno, invitarla, por supuesto, no a la fuerza, a que asista a la cumbre de París, no, perdón, a la cumbre climática que hacen en Nueva York, al Climate Summit que hacen en Nueva York. Y entonces le dijimos, dijo, sí, claro, encantado. Y fue y estuvo platicando con la que era la alcaldesa de Barcelona en ese entonces, y regresó súper motivado. Y entonces empezamos a publicar notas en periódicos, en medios, diciendo como el Estado se compromete con la sustentabilidad, ¿no? El Estado se compromete. Entonces, de esa forma hizo quedar como tan bien al gobierno que el siguiente gobierno, aunque era de otro partido, dijo, a ver, yo quiero continuar con eso. Entonces, pues sí, había fondos internacionales comprometidos, o sea, era como un poco más sencillo para ellos. Tenían más que ganar si continuaban que lo que ganaban por no continuar. Entonces, creo que era más fácil como hacer eso. Y eso ya es el último que quiero mencionar. Otra de las complejidades es hacer planes a largo plazo. Por lo mismo, por la rotación de los gobiernos. Alguna vez hablando con el director responsable de la Secretaría de Obras y Servicios, se llama, de la Ciudad de México, de SOBSE. Le pregunté, oye, ¿a quién en el ayuntamiento debo de capacitar para que entienda cómo funciona esta norma? Porque ellos son los que van a exigir el cumplimiento con esta norma. Y él me dijo, esa persona en 2 años ya no va a estar ahí, entonces no tiene sentido que lo capacites. Entonces, más bien, capacita lo que en Ciudad de México se llaman directores responsables de obra, en otros municipios se llaman peritos responsables o peritos de construcción, algo así. Entonces, ellos son los que realmente entregan los proyectos en los municipios y los municipios nada más les aprueban y confían en la firma del director responsable de obra. Ni siquiera es que se pongan a revisar cómo hiciste el cálculo estructural, ¿no? O sea, no analizan eso. Entonces, eso es más bien como hacer checklists para que ellos puedan como verificar y eso. Crear ventanillas únicas. O sea, ha sido
todo un rollo. La verdad es complejo trabajar desde ahí. Y ya lo mencionamos hace rato, ¿no? Aún si existen las normas, el cumplimiento ya es otra cosa, ¿no? Entonces ahorita, y esto ya es lo último, a menos que quieran preguntar algo más, ahora estoy trabajando con la actualización de la norma, ¿cómo se llama? La norma técnica de eficiencia energética de Yucatán. Ellos tienen una primera versión y esta chica que está a cargo me dice como, la hicieron puros expertos, ahora yo les quiero decir a los expertos, a ver, ahora que la cumplan, ¿no? Pues sí, porque ahora ¿cómo le haces? O sea, ya está súper padre tu norma y ¿cómo le haces, no? Trabajé en la actualización de la norma ecuatoriana de construcción y ahí un doctor nos presentó un estudio que explicaba que la transferencia de calor en los muros cuando están en contacto con la losa de cementación es diferente a cuando está en contacto con el aire. Entonces, él quería que hubiera un cálculo para eso, ¿no? En una norma. Entonces, es otra vez lo mismo como de ir complicando las cosas de manera innecesaria. Y el mensaje que quiero dar con esto y que yo siempre les digo, lo difícil no es tener una norma, lo difícil es el cumplimiento de esa norma. Toda la estructura institucional que se requiere de quién me la va a revisar, en qué momento me la va a revisar, qué pasa si no cumplo con eso, qué pasa si sí cumplo, ¿no? Porque hace rato lo dijiste, Cintia, como pues están bien acostumbrados a, ¿y qué me vas a dar si la cumplo? Pues no tengo por qué darte nada, es obligatoria, ¿no? La obligatoriedad no tiene por qué tener un incentivo. Pero entonces esa es una postura muy necia y entonces dices, ok, si nadie la está cumpliendo, todos están viendo cómo evitarla, entonces debo de cambiar el enfoque, ¿no? Entonces, ok, vamos a hacer un incentivo, no por cumplirla, por cumplir más allá de lo que pide, ¿no? Bueno, entonces sí, y esto es la tercera vez que digo que ya me voy a callar, pero este es el último ejemplo. Se actualizó hubo un incentivo es un incentivo administrativo desde el lado del municipio, en el que dijo, los que cumplan con este diseño, este prototipo de vivienda, van a obtener la licencia de construcción antes que los demás. No le cuesta dinero, no es un incentivo fiscal, no significa percibir menos ¿cómo se llama el impuesto que pagas por tener una casa? Por predial. O sea, no es nada de eso. Es un incentivo muy fácil, es cambiar el orden de las carpetas. Tu proyecto cumple con este diseño, entonces este proyecto va primero. Esto tan sencillo hace que los desarrolladores digan, oye, ¿por qué él ya está construyendo? Yo tengo 3 meses esperando a que me den la licencia. Pues es que él cumple con un prototipo de NAMA. Pues a ver, tráete a mi diseñador y que cumpla con eso. No sé ni qué es, ni me interesa, pero yo quiero empezar a construir porque entre más rápido construyo, más rápido avento, más rápido recupero la inversión y puedo volver a invertir ese dinero en otra construcción. Entonces, ese tipo de incentivos, digamos, funcionan muy bien y no cuesta nada. La cosa es cómo haces que los gobiernos los adopten, ¿no? Y bueno, ahora sí ya me callo. Totalmente. Totalmente. Creo que le dice clavo en algo que yo también estaba pensando en la semana, ¿no? De repente hay muchas prácticas humanas que se nos van de la mano, o sea, como que no están, como que no existen, ¿no? Porque pensamos que justo, si ya está el protocolo, si ya está la política, si ya está esto, ¿por qué no lo haría, no? Pues porque son seres humanos, o sea, hay 80,000 millones de cosas más que les preocupa hacer, ¿no? Y si este tema no es su prioridad, pues las van a hacer antes que esto, ¿no? Pero justo veía un video, ¿no? De por qué tanta gente está posicionando una plataforma como TikTok, en la parte de consumo. Es la plataforma que más vende actualmente mundial, ¿no? Ya ni siquiera Amazon, creo que está peleando con Amazon o cosas así. Y tú dices, ¿cómo por? ¿No? Digo, puedes ir a la tienda y buscar exactamente lo mismo que te están vendiendo ahí, ¿no? Hay una palabra muy sencilla, bueno, espero que todos acá la entendamos, ¿no? Somos más o menos como de la edad, el FOMO. ¿De qué me estoy perdiendo? ¿De qué están hablando los demás? ¿De qué se están involucrando los demás? ¿Qué están aprovechando los demás que yo no estoy haciendo? El FOMO es, voy y me compro lo último en moda, voy y leo este libro, voy y veo esa película, porque me estoy perdiendo de algo y esa sensación de estarme perdiendo de algo me activa. Entonces, el ejemplo que ponías es literal, ¿no? Oye, ¿de qué me estoy perdiendo? ¿Qué no estoy aprovechando? ¿Qué se me está yendo de las manos? Y como empresa, pues es muchísimo más importante, ¿no? Decir, oye, hay oportunidades del mercado que no estás viendo. Hay oportunidades y beneficios que te pueden ayudar fiscalmente, financieramente, y no la estás viendo. Entonces, sí, obviamente hay nuevas regulaciones y demás, pero ni tan, ni muy, ni todo está habla, porque
desafortunadamente no es parte de nuestra cultura cumplir literalmente todo lo que dicen las regulaciones. Y a lo mejor un poquito de mano izquierda decir, mira, pues, como que te estás perdiendo algo que otros sí, ¿no? Y puede transformar tu empresa, ¿no? Entonces creo que le dice el clavo muy, muy, muy cañón. Y bueno, hablando pues ya de literal gobiernos y demás, cuéntanos, Enrique, ¿cuáles son como estas estrategias que tú has visto que funcionan más para, pues, como decíamos, ¿no? Ni muy, muy, ni tan, tan, y que realmente se puedan aplicar en el día a día de pues, las comunidades y las empresas que fomenten esta parte de la sostenibilidad? Híjole, es una pregunta difícil porque no hay muchas, ¿no? La verdad es que, digo, si me preguntas en México, pues hay pocas y creo que Marco mencionó una gran cantidad de ejemplos de las razones por qué, pues son débiles los gobiernos nacionales en todos los sentidos. Uno, la parte de rotación política, en fin, funcionarios y no tener capacidades ahí de mediano y largo plazo. Hay otra que tiene que ver con, y esto lo estuvimos viendo mucho en un estudio que hicimos con Karen, la parte de financiamiento, ¿no? Seguimos en México teniendo un gobierno centralizado en donde cerca del 90% de los recursos los ejerce la federación. Eso hay que ver si está bien o está mal, porque eso te ayuda un poco a atender los retos que decía Marco, de que los gobiernos municipales tienen cambios más continuos en fin, y mayor rotación. Si te vas a otros países y ves gobiernos, las provincias en Canadá, por ejemplo, que son muy fuertes, ves los gobiernos en algunos estados de Estados Unidos, sobre todo la costa este, algunos de la costa oeste, pues, que tienen continuidad de visión en ciertos temas. Uno de ellos es cambio climático. Ves también ejemplos en Europa y ves que todo esto ayuda a que la planeación pueda ser de más largo plazo, ¿no? Entonces, ayuda, ayuda mucho la interacción que hay entre los distintos niveles de gobierno, la compatibilidad de estrategias. Entonces, un caso que conozco bien es Quintana Roo, donde viví un tiempo. Entonces, pues tienes 11 municipios y los municipios, como decía Marco, van a durar 3 años y uno es entenderle, otro es tratar de implementar y el tercero es entregar. Pero si estás bien coordinado con el Estado, pues eso puede aumentar el número de años a 4 o 5, si hay continuidad de política con el siguiente gobierno. A nivel nacional, pues, me ha tocado ver también casos de continuidad y fortalecimiento de política de una administración a otra, ¿no? Eh, Yendo a la pregunta de qué exigencias, ¿no? Lo que planteabas al principio, ¿dónde los gobiernos pueden incidir más con respecto a lo que pasa a nivel de toma de decisiones empresariales o de ciudadanos? Eh, y eso precisamente fue lo que detonó que las empresas trataran de resolver lo que los gobiernos no estaban resolviendo por cuestiones de riesgo, ¿no? Y nos vamos, el ejemplo, yo creo que más común en esto es cambio climático. El hecho de que las empresas hayan identificado el cambio climático como un riesgo es porque los gobiernos no estaban cumpliendo
con las metas de reducción de emisiones y los compromisos que hicieron en el Acuerdo de París. Y pues lo que estaba aumentando era el riesgo físico y todo, a través de todos los fenómenos meteorológicos extremos. Pues si uno ve la tendencia, ve que esto se va a ir empeorando y en fin, ¿no? Eh, entonces, aquí es complicado, ¿no? Si vemos, yo creo que la principal función de los gobiernos es eh, asegurar un manejo eficiente de los bienes públicos, ¿no? Y en estos bienes públicos, pues se incluye el clima, la educación, la seguridad y una serie de factores que ayudan a que los ciudadanos en un país tengan pues, un mejor bienestar y avancen en cuestiones de desarrollo. Si vemos ahora, por ejemplo, ayer ayer o antier se publicó la NDC de México, ¿no? Que es el Plan de Cambio Climático. Entonces, revisamos un poquito las metas que se plantean ahí en esa NDC y pues estamos hablando de una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero superior al 50% al 2035 y una serie de políticas de avanzada que la verdad no sé cómo le van a hacer para cumplirlas en los 10 años, ¿no? Está planteado hasta el 2035. Ajá. Entonces, uno empieza a hacer las cuentas y Sí, bueno, pues claro. va a depender mucho de que de que haya los incentivos adecuados que establezcan y aquí está yo creo que la clave de tu pregunta, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que exigir? Pues se tiene que establecer un marco conducente para que haya inversiones en lo que se necesita, ¿no? Entonces, si lo que se necesita es reducir emisiones, como estos 50% de emisiones, pues, ¿qué es lo que vas a hacer para que pueda haber más energía renovable? Ajá. ¿Qué es lo que vas a hacer para que la movilidad tienda a una movilidad de bajas emisiones? ¿Qué es lo que vas a hacer para poder conservar y cómo interactúas tú con una serie de gobiernos, con una red de gobiernos y municipios que están en todo el territorio? ¿Cómo fortaleces las capacidades a nivel nacional? Todas estas normas que menciona Marco, oye, ¿cómo le hago para que esas normas que son importantes de eficiencia energética se cumplan, ¿no? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta al gobierno de Yucatán para que esa norma se cumpla? Es financiamiento, es capacidades, en fin. Entonces ahí es donde está el papel de los gobiernos. Oye, no, tú tienes que presentar un reporte ESG porque si no, tache o te sanciono, ¿no? Pues sí, pero para presentar ese reporte ESG y que ese reporte ESG y la gobernanza que le exigí que tiene que haber en una empresa de sostenibilidad y lo que está haciendo Karen, que es, Sí. que es financiamiento sostenible, no voy a prestar para financiamiento. La verdad es que se está demandando muy poco, ¿no? ¿Por qué? Porque no está el marco conducente a transitar así. Pues sí, va a haber un crédito por aquí, otro por allá, y sí voy a invertir en algunas empresas, pero para llegar a ese nivel de reducción de emisiones, andaba viendo nada más, por ejemplo, en vehículos eléctricos, que es una de las metas que se plantean, ¿no? Ajá. Para poder alcanzar la meta de vehículos eléctricos y bajas emisiones, tendríamos que crecer en el parque vehicular 20 veces en 10 años. Wow. Y en los últimos 5 años ha crecido 2.5%. Entonces, Wow. ¿cuáles son los incentivos que vas a establecer Sí, en el mercado? ¿Cuál es la infraestructura sí, que vas a facilitar y en la que claro. vas a invertir? Entonces, o sea, en dónde estas cuestiones de la transición, y es donde entra la parte privada, pues van a depender entre el 80 y el 85% del financiamiento para la transición tiene que venir del sector privado. O sea, no es donde se produce, es donde se consume, este,
energía y Claro. distintos recursos, es donde se genera innovación, es donde se invierte y donde digamos, la inversión tiene sentido porque tiene un Claro. retorno claro y eficiente. Entonces, ¿cómo le haces? Entonces, cosas muy sencillas como, oye, pues sigues subsidiando la gasolina, sigues subsidiando Sí, el diésel. totalmente. Oye, pues le permites a las personas que están generando energía eléctrica a través de paneles solares o a través de turbinas conectarse a la red, vendértela, surtirle Entonces, todas estas cosas, oye, estás poniendo un precio al carbono, como ya está sucediendo, tenemos un impuesto al carbono y a nivel nacional tenemos impuestos al carbono como en unos 12, 14 Estados. estados en Ujú, la República y está a punto de arrancar, ojalá arranque porque nos lo vienen prometiendo desde 2021 el mercado de comercio de emisiones a nivel ujú. nacional, pero parece que ahora sí ya viene. Viene la ley de economía circular que hoy se presentó en la Cámara de Diputados y viene fuertísima porque tiene un instrumento de responsabilidad extendida del productor. Entonces las empresas van a tener que asegurar un plan de manejo y también financiamiento para el manejo de la producción, o sea, cómo se manejan los residuos de los productos, ¿no? De los productos y bienes que fabrican. Entonces todos estos elementos ayudan a generar una transición ese es el rol del gobierno, ¿no? El rol del gobierno posiblemente es, oye, pues necesitamos, los cálculos son a nivel mundial, ¿no? Necesitamos invertir 5 billones de dólares o Millones, sí. trillones en inglés al Ujú, año ujú. para financiar la transición energética. Y luego nos peleamos, ahorita se están peleando en la COP, ¿no? Oye, pues tú me dijiste que me ibas a transferir desarrollado a desarrollo. 300.000 millones de dólares, pues eso es menos del punto 000, porque es dinero público, entonces no sirve Claro. el dinero público. O sea, lo que necesitamos es que haya inversión, que esa inversión sea productiva, que no compita con los subsidios que se le están haciendo a los combustibles fósiles, que en el territorio generes también los marcos para que se pueda implementar y haya continuidad, ¿no? Para que puedas generar, que puedas establecer políticas de planeación a largo plazo, ¿no? Una serie de factores. Todo esto te lleva a marcos conducentes y se implementa a través de leyes, se implementa a través de incentivos de distintos tipos, removiendo también políticas y medidas que están desincentivando, ¿no? O que están promoviendo más contaminación. Entonces, a grandes rasgos, es un problema complejo, es un problema o un reto, ¿no? En el que desafortunadamente vamos atrasados y estamos llegando a los límites pues, en distintos, en distintos parámetros que miden la salud del planeta, pero que esperemos, ¿no? Que se pueda a través de la acción de gobierno y junto con la participación y la inversión privada que es muy necesaria, pues puedas ayudar por lo menos a disminuir el grado de deterioro. Buenísimo, muchas gracias, Enrique. Sí, a final de cuentas, problema sistémico, ¿no? Desde diferentes puntos tenemos que abordarlo. Creo que a final de cuentas hay un contexto, ¿no? En donde pues cada uno de los implicados tendría que tener acciones puntuales, objetivos claros, ya sé que no te gustan, pero también rutas, ¿no? Para encaminarnos, sin olvidar la parte humana, ¿no? Creo que si algo nos podemos llevar de estas sesiones. Sí, o sea, padrísimo todo lo que podemos implementar, pero si a final de cuentas lo humano, el no me interesa, lo dejamos para después, o ay, qué complicado, pues ninguna buena política, acción o protocolo va a tener éxito, ¿no? Entonces, no nos desanimemos, sí se puede, juntos podemos, se va a lograr. Quizá no en el 2030 o en el 2035, ¿no? Pero si vamos encaminados para allá, yo creo que No, podemos justamente avanzar.
justamente hay que hablarlo y hay que hablarlo como es, ¿no? Para Claro. poder entender el reto y para poder tomar acción sobre el reto y no en la fantasía ay, vamos a cambiar la mente de las personas, ¿no? Que todavía, perdón que agarre otra vez el micrófono, pero me quedé muy Dale. frustrado porque estuve participando en un evento y todos mis colegas mencionaban o sea, todas las acciones, por más pequeñas, cuentan. Pero ¿qué estás haciendo en casa, no? ¿Cómo enseñas en casa? Y yo así como, ay, cabrón, la urgencia es tan grande y tú me estás diciendo que haga mis acciones en casa, ¿no? O sea, es muy desesperante, de verdad. Por eso, no es que no me gusten las hojas de ruta y las planeaciones, lo que me desespera es la falta de implementación, es decir, y ahorita que hablaste, Enrique, de la NDC, yo analicé la parte de edificios. Ay, perdón, Pilar, otra vez me disculpé, pero voy a hacer rápido. La parte de edificios te da recomendaciones sobre los equipos y no sobre el edificio como de manera integral. Y entonces las NDCs dicen, el potencial de mitigación en los edificios es el 3%. Y dije, no, no es del 3%, lo hemos estudiado y no es 3%. Y entonces ya veo, y es porque la metodología de la IPCC hacen como lo que, digo, no se llama así, pero lo que sea el alcance 1, pues es el gas que quemas dentro de los edificios, no la electricidad que consumes. Y lo hacen pues para no contabilizar 2 veces la electricidad, las emisiones por electricidad. Pero al ponerlo así, entonces parece que los edificios no pintan. Nosotros tenemos un estudio que demuestra que los edificios consumen más energía eléctrica que la industria en México. Entonces, Wow. edificios residenciales y comerciales, pero se contabilizan mal porque muchos edificios que consumen un montón de electricidad tienen tarifas de alto consumo, de alta tensión. Entonces se entiende que es industria, pero en verdad son edificios. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que quería mencionar es que, así como dice Enrique, ¿cómo le van a hacer para lograr eso? En la parte de edificios está lo opuesto. O sea, no, las metas son una de las recomendaciones o estrategias dice como ajustar los termostatos de los aires acondicionados. Y es como, no, o sea, no le vas a pedir a la gente que pase más calor. O sea, lo que vas a hacer es, a través de regulaciones, no confiar en que las personas van a cambiar su mentalidad. Claro. A través de regulaciones, crear estándares que hagan que los edificios sean más eficientes, que no se calienten tanto porque tienen muy buena envolvente térmica y entonces los aires acondicionados operen menos. O sea, es muy lógico. Y lo estoy mencionando porque pareciera que estamos como en el 1995, ¿no? Hablando de las buenas acciones que nos van a salvar. Y es como, no, carnal, ya vamos bien tardes para eso. O sea, por eso te decía, Cintia, como sí, parece el desalentador, pero al contrario, es más bien como hay que ver la realidad de lo mal que están las cosas. Algunas, muchas están muy bien, pero eso es lo que te da partida para poder actuar de manera estratégica y no aventar cosas como, cambia la temperatura del termostato. Es como, perdón, me extendí otra vez. Dale, dale, está bien, muy bien. Adelante, Pilar. Perfecto. No, pues ahora sí que antes de especializarme en la parte de sostenibilidad, me especialicé en la parte de compliance, ¿no? Como abogada. Entonces tuve la fortuna de pues ver toda la parte de cumplimiento en financieras, una de los sectores más regulados que tienen en su día a día la implementación de reformas, etcétera. Y pues quisiera traer la experiencia, me tocó la implementación de todas las reformas en lavado de dinero más fuertes desde 2014. Y pues a la respuesta de si necesitamos más regulación, creo que sí la necesitamos, porque pues ese es el mayor incentivo que existe. Si no, la gente, las empresas no se suben, no se divulga el tema, si no es obligatorio, pero creo que ahí nos tenemos que enfocar en el cómo, ¿no? Yo tuve la experiencia incluso de participar en esto que en Estados Unidos se llama lobby, acá a lo mejor lo podemos llamar como cabildeo, con los reguladores. O sea, no es un trabajo que ellos redactan, se asesoran de expertos, que creo que es necesario, ¿no? Como decía, ¿no? Sobre todo en temas ambientales, en temas sociales, pues estar con académicos, etcétera, que pues le den un buen rumbo y fondo a la regulación. Pero una vez que se tiene una propuesta a través de las asociaciones de instituciones bursátiles como la MIB, la AMIS, la ABM, pues hacen esta conversación, abren estos espacios de diálogo, en estos casos por ejemplo, con la UBA, que es la Unidad de Banca y Valores de la Comisión Bancaria, y se intercambia entre el sector o representantes del sector
con los reguladores. Y en esas charlas es muy interesante porque eh, las instituciones financieras pueden entender la importancia pues, de esta nueva norma, pero también decirle desde la realidad de las empresas, por esto y por esto no te la puedo cumplir o va a ser muy costoso cumplirla. Y hay estas negociaciones oye, está bien, no vamos a quitar la obligación, pero ¿cuánto tiempo necesita, no? Y entonces, pues ya dices, no, pues 10 años. Bueno, pues 10 años no pueden ser, ¿no? Bueno, 3, bueno, 5. Y entonces ya en los mismos transitorios de la regulación se da, pues, a lo mejor una implementación paulatina, pero después de escuchar a las personas que van a implementarlo, ¿no? No sé qué tanto se dé en otros sectores. Digo, aquí tenemos la ventaja de tener asociaciones muy sólidas, pero entonces también debería de garantizar el gobierno, si es que no hay una asociación sólida de algún sector, pues generar grupos focales robustos y que realmente hagan una validación previa de las implicaciones de la implementación, ¿no? Creo que eso debe de ser fundamental y pues justamente de estos paréntesis de esta es la obligación, pero vas a tener tiempo de adaptarte, de ver qué pasa, ¿no? Por ejemplo, en el tema de lavado de dinero. No fue de las primeras obligaciones fuertes, pero sí fue una obligación fuerte el enfoque basado en riesgos, que era toda una metodología que incluso para los que nos éramos expertos en lavado de dinero nos quedamos de ¿qué? ¿Cómo se va a hacer? Pues el mismo regulador dio capacitaciones, dio foros, pero además, si bien ya era una obligación, en el momento de supervisarla, sí decía, por este periodo, digo, eso fue más una conversación, no tanto una estipulación en la aplicación, es, oye, empiézalo a implementar, ya es una necesidad, pero yo no te voy a multar o no voy a ser tan estricto en el momento de que te supervise respecto de tus metodologías de evaluación de riesgo de lavado de dinero. Te voy a hacer recomendaciones, ¿no? Vamos a tener un tiempo de, pues, que se adapte a esto. Y por otro lado, pues del lado de las empresas, y yo, por ejemplo, a cargo de la parte de compliance, también es muy importante tener abogados o personas que hagan una buena interpretación de la regulación. Pero, por ejemplo, yo siempre he dicho que un buen abogado en compliance no es el que se sabe la ley de memoria o el que interpreta mejor, sino el que conoce mejor el modelo de negocios de la empresa. Porque he visto casos donde sufren con la implementación y etcétera, y a veces hasta contratan consultores externos que les dan como pues el nivel más completo para tener el compliance y terminan con una confusión o con una dificultad aplicando a una obligación que por la naturaleza de su operación no les aplica, ¿no? Entonces, el tener este video con los reguladores y el que tengas un experto que tenga este híbrido legal y conocimiento del negocio o que haya esta interacción es fundamental para también la implementación, ¿no? Que no sea así de, pues tú aplícalo, no la aplicación es igual para todos, para todas las empresas, ¿no? Y pues otra parte también muy relevante que decía Marco de cómo entendemos el cumplimiento, la ley, de la ley es la ley, pues desafortunadamente estamos en un contexto que de hecho es un factor social en los temas ESG, que es la corrupción. O sea, la corrupción es uno de los grandes limitantes para que, aún teniendo regulación muy buena, digo, vamos a ver cómo va a funcionar la ley de economía circular. Puede ser una regulación muy buena y una ejecución pésima por parte o bueno, ya independientemente de a qué nivel de gobierno, pero que sea muy deficiente, muy deficiente. Y justamente el proceso de supervisión, que es de donde derivan las multas, pues puede justamente minar que haya una buena que genere un valor esa regulación, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en las pymes, que pues están muy susceptibles a temas de corrupción, digamos, con supervisores del día a día, ¿no? Justamente un amigo hace poquito me comentaba
que él en sus negocios pues le aplica la regulación de COFEPRIS y él es una persona, también trabajó en grandes empresas, entonces pues tiene mucha conciencia del cumplimiento y tiene todo en orden, pero el supervisor que le tocó le dice, si no quieres que te supervise, pues dame 4,000 pesos, ¿no? Entonces cada año ya No, tiene presupuestados Sí. 4,000 pesos para no. que no lo supervisen en temas de COFEPRIS. Es una pyme. Y dice, no es que no tenga las cosas, no es que no quiera que me supervisen. Me dice, pero pues los estuve revisando, incluso con mis abogados, y es que dice, o sea, el tiempo que a mí me quita el que me supervisen, pues ese es un tema, ¿no? Y el segundo tema es que eh, pues me pueden observar a veces por una mal redacción, por una omisión de un trabajador que desafortunadamente, pues ya cuando te quieren multar, pues buscan debajo de las piedras para multarte. Y hasta su abogado le dice, no sabes que te sale barato, ¿no? Porque incluso si ellos te observan algo que no tengan razón, el hecho de que te multen y después tengamos que presentar un Ujú, amparo para, sí. para, para demostrar que tú estabas en cumplimiento, te va a salir mucho más caro que 4,000 pesos, ¿no? Entonces, podemos tener la mejor regulación, pero si no tenemos esta conversación entre los diferentes sectores para que se lleve su cumplimiento, y además, la supervisión está limitada por la corrupción y entonces pues va a aparecer en el papel que todos cumplen, y a la mera hora no, cumplen por un pago que pues no puedes ni siquiera culpar al negocio porque es un tema de supervivencia y es un tema de contexto. Puede estar haciendo las cosas bien y simplemente porque le sale más barato la corrupción, pues que no se observe si efectivamente se está cumpliendo o no. Triste, qué triste. Pero bueno, como dice Marco, hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y ver qué se puede hacer al respecto. Si no, si seguimos pensando que todo va viento en popa, pues no se va a lograr al final de cuentas. Listo, pues. Ya para cerrar, ¿no? Me gustaría que nos comentaran qué otros temas quisieran que se abordaran en estos espacios o en este espacio específicamente para futuras sesiones. Es como dejarle tarea a los siguientes invitados, que por supuesto son ustedes bienvenidos y bienvenidas para las siguientes emisiones. Pero ¿qué otros temas consideran que es como relevante, ¿no? Verlos fríamente, ponerlos sobre la mesa, hablarnos, y debatir al respecto. Karen, ¿qué otro tema te interesa que abordemos? Pues creo que estaría interesante justo el tema que comentaba de profundizar un poco más qué es un comité de sostenibilidad bien hecho y operando correctamente, porque sí me ha tocado que, ay, ya cumplí, está ahí el comité. Entonces, digo, qué bueno que está allá, pero pues, ¿cómo debería operar correctamente este tipo de comités? ¿Qué otros temas? A lo mejor justamente explorar un poco más a fondo por qué no se está haciendo ese match entre las pymes, el tema de sostenibilidad. Hay muchas cosas en torno hay consultores, hay eventos, bueno, ya se está empezando un poco el tema de normatividad, pero ¿por qué no está llegando justo a las personas correctas? Creo que estará interesante ahondar un poco en ese tema. Y finalmente, pues a lo mejor otro tema que pudiera yo poner sobre la mesa, justamente el tema de greenwashing, ¿no? Creo que aquí en México como que no le están poniendo tanto foco porque no está regulado. Me encontré ahí un tema ahí en Perú que ya están empezando ese tema de regulación de greenwashing, pero justamente creo que en México todavía no lo masticamos correctamente porque no está regulado y siento que es una línea muy fina entre lo ético y lo no ético en tema de sostenibilidad. También hablan del social washing, entonces creo que pudiéramos también a platicar un poco de esos temas. Perfecto. Muy bien. Marco, cuéntanos, ¿qué otro tema te gustaría que abordáramos? Pues me gustó mucho lo que estuvimos discutiendo aquí porque hay como esta relación entre gobiernos y empresas, pero también dinero, ¿no? Que creo que se mencionó muchas veces con eufemismos, pero me gustó mucho este enfoque donde pues realmente las cosas suceden cuando hay financiamiento. Pero además,
o sea, creo que sí me queda como un poco el hambre de hablar más sobre las NDCs, pero no tanto en el nivel de cómo México y sus NDCs, es decir, lo bueno, lo malo y etcétera, sino más bien como a nivel global, cómo han funcionado las NDCs. Yo no conozco este tema, pero creo que sería como muy padre porque pareciera que son buenas intenciones. Es decir, sé que se hacen muchas cosas, sé que muchos gobiernos hacen muchas cosas, eh, pero siempre me queda la duda de hasta dónde nos estamos, eh, no sé si se dice dando a tole con el dedo, no sé si es la expresión, no sé bien Sí, cómo se, pero hasta dónde sí. nosotros mismos, o sea, no los que estamos en este lugar, sino a nivel global, Ujú. pensamos que se están haciendo cosas. O sea, obviamente pues estamos inmersos en un contexto y yo hago una publicación en LinkedIn hablando de un tema y recibo comentarios de colegas, compañeros con los que he trabajado y de pronto alguien que conozco de la universidad me hace un comentario, oye, pero es que la sustentabilidad es moda, no se está haciendo nada, yo no veo que ninguna empresa haga nada Ujú. y me da la realidad así como, wow, sí es cierto, porque estamos tan inmersos en esto y vemos que ya salió esta regulación, ya salió esta publicación, las NSS 3.0, es como, wow, sí, ahí vamos, ¿no? Va todo bien. Pero entonces te das cuenta que otras personas que no están en el medio no se enteran de nada y no ven ningún cambio, ¿no? Y hasta piensan que ni sirve para nada. Entonces creo que estoy afinando un poco el tema porque no lo tenía tan pensado, pero creo que esto de cómo sí crear NDCs realmente tiene impactos tangibles y reales. O sea, la preocupación de Enrique yo no la había visto de esta manera. O sea, ajá, sí, mi rey, ¿y cómo lo haces? O sea, faltan 10 años y no se ve por dónde. Entonces creo que ahí dices, wow, sí, la planeación está padre, pero está funcionando. Entonces, a mí siempre me trauma cuando dices, ah, sí, cuando se firmó el protocolo de Kioto, ¿no? Y ves en el año y dices, wow, desde entonces estamos trabajando para esto. Y entonces ves la temperatura, las emisiones, o sea, todo va para arriba y dices, wow, entonces no estamos haciendo realmente lo importante o nos estamos engañando a nosotros mismos, que es lo que quería decir hace rato con lo de la tole, que no se usa refocas. Entonces, bueno, creo que ese tema de planeación, acción, tal vez, Cintia, perdóname, no lo tenía claro. No te preocupes. Enrique, ¿qué otro tema consideras relevante que abordemos? Creo que en cuestiones de ASG hay dos temas que son muy interesantes y que han avanzado poco en México y yo creo que sería necesario profundizar. Uno de ellos son los datos. Entonces, nos hemos volcado a la reportitis y, oye, pues necesito crear el reporte aquí en contrato y te vas por una consultora, las clásicas, ¿no? Ah, bueno, pues ya llegó la consultora, lo que necesito son datos para meterlos al modelo, porque lo que hacen es agarran y tienen un sistema y meten ahí información, ¿no? Y luego tienes empresas que son hasta empresas que te venden esa información, proveedoras de datos, ¿no? Y entonces cuando empiezas a analizar el detalle de eso, y me han tocado varios ejemplos, la verdad es que los resultados que te dan esa práctica, ¿no? De manejos de datos y porque tienes la exigencia del reporte, ya sea por el regulador, el mercado o quien sea, pues sacas lo que sea, ¿no? Y realmente no sabes si eso está generando, y te empiezas a ver el detalle, y la verdad es que son tan débiles los Sí. supuestos y los análisis que todos estos reportes de sostenibilidad te dicen muy poco, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo podemos ser más rigurosos en los datos que seleccionamos y que metemos? ¿Cuáles son los modelos más? O sea, necesitamos utilizar los modelos que han estado utilizando todas estas empresas transnacionales de consultoría o puedo hacer algo más adecuado para las condiciones nacionales, ¿no? De la empresa. ¿Cómo puedo generar datos a nivel nacional? ¿Qué bases de datos hay? ¿De cuáles dependo? Una que me preguntan mucho, por ejemplo, es en la parte de biodiversidad, ¿no? Entonces, biodiversidad y naturaleza, que es un tema que está creciendo mucho. Oye, Sí, cañón. ¿qué onda? ¿De dónde agarro datos? Sobre todo para las empresas es dificilísimo, ¿no? Mucho Sí. más para las del sector financiero. Entonces, tenemos toda una base que se ha estado construyendo a nivel de gobierno en la CONABIO, que a lo mejor ustedes conocen, que es la, Ujú. la, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que
que no con mucha dificultad se pueden adaptar para tomas de decisiones. No digo, no te va a resolver todo el problema, pero sí Claro. puedes hacer los ajustes y que te van a dar un panorama mucho más cercano a lo que una consultora que agarró un modelo que hizo en Europa o en Sí. Estados Unidos y que le metió datos de allá y los modeló y salió un modelo de caja que te dice muy... Entonces, la parte de los datos es esencial. Va a ser preocupación de la empresa y es el insumo más importante para el reporte, pero pues si no son buenos, y yo les aseguro Sí. que la mayoría de los reportes que tenemos ahí nos dicen muy poco de la realidad. Esa es una, ¿no? Y la otra, y esta por mi formación de economista y que soy muy creyente, es la parte de oportunidad, ¿no? Dentro de la transición y eso pues ha generado muchos dolores de cabeza. O sea, realmente hay nichos de mercado en la sostenibilidad que van a hacer generar recursos adicionales a la empresa más allá de los. Entonces, uno, por un lado, pues es qué negocios, y hay ejemplos de distintas empresas que empezaron en una línea de negocios y luego encontraron que vendiendo productos o servicios ambientales, pues era más rentable, ¿no? Pero son Claro. limitados. Son limitados y la mayoría son ejemplos eh, de empresas multinacionales. A mí me tocó representar a 2 o 3 empresas en México que se dedicaban a servicios ambientales. Una, por ejemplo, muy padre, que era condensación de humedad para producir agua, ¿no? Se llama generación de agua atmosférica. Entonces, pues qué padre, oye, pues tenemos sequía en México Ujú, y ujú, en distintas regiones de México, pues hago agua a través del aire. ujú. Funciona un poquito como un aire acondicionado. Entonces, lo que haces es la enfrías y con eso conviertes la humedad Ujú, ujú. en agua en cantidades industriales. Nada más que cuando se la llevaba yo a los agricultores, me decían, pero a ver, ¿cuánto me la vendes? "No, pues te va a costar $500,000, ¿no? Y tiene paneles solares y la puedes poner donde tú quieras. No, 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 pero por litro de agua, ¿cuánto es? No, pues por litro de agua te sale más o menos, la producción, pues te va a salir en $2. Pues sí, nada más que ellos pagan en 0.000 centavo de dólar y a veces pagan el agua. Claro. Entonces, el vender esto y entonces la empresa, obviamente, yo estuve un año ahí, no se vendió una sola máquina. A pesar de que incluso había, por ejemplo, una empresa de café que le decía, oye, pero es que, mira, aquí tú no vas a tener agua en tal año, ya se Claro. agotó el Ujú. acuífero. Entonces, no tienes opción, es esto o, dije, pues sí, pero es tan caro que me obligaría a salirme del negocio. Entonces, no vendo café, vendo Claro. otra cosa, ¿no? Porque es demasiado cara la solución, ¿no? Entonces, una es esa, ¿no? Una es, oye, los paneles solares, las baterías, los vehículos eléctricos, estas soluciones que generan agua, en fin, la agricultura sostenible, todas estas, hay unas que están creciendo más, ¿no? Si vemos la parte obviamente, de energía renovable, no en México, sino en otros países del mundo, pues, está creciendo de forma súper acelerada por cuestiones de disminución de costo. Todavía no entra bien en México porque falta, como decíamos, el ambiente conducente para el negocio, pero también dentro de las empresas mismas, más que presentar un reporte porque te lo exigen, más que porque reduciste costo, tienes oportunidades de generar recursos adicionales para tu negocio, cómo esas empresas pueden llegar a ser rentables eventualmente, qué es lo que se necesita para que sean rentables en el área de oportunidad, ¿no? Y que se vea como un incentivo serio. Ahorita con lo que hablábamos, con la ley de economía circular, por ejemplo, con esta NDC se abren oportunidades sin precedente para lograr qué es lo que necesitamos hacer que para dentro de las empresas de distintos sectores o empresas que se dedican a proveer bienes y servicios ambientales o de bajo impacto ambiental o como les queramos llamar, puedan ser una oportunidad
real de negocio, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho que se puede platicar al respecto. Buenísimo. Sí, yo creo que le diste el clavo con estas dos cosas. Desde el programa anterior ya traemos este tema de los datos, ¿no? Porque, híjole, no me voy a extender mucho, pero hay una anécdota que una de las grandes ya estaba haciendo el reporte con inteligencia artificial, ¿no? Hay plataformas que te hacen literalmente el reporte, ¿no? De pi, todo con inteligencia artificial y es como de, ¿cómo es posible? O sea, a mí me vuela la cabeza, ¿no? Y sí, efectivamente, toda la parte de oportunidades de mercado, o sea, yo soy una fiel creyente de que nos estamos perdiendo un mundo de oportunidades, ¿no? Incluso por eso hicimos esta parte de la incubadora de sostenibilidad, ¿no? Hay problemas dentro de las industrias que se tienen que estar abordando y se generan soluciones dentro de la industria y es como de, pues una buena práctica. O sea, móntalo en tu industria, tienes un nuevo modelo de negocio, o sea... Es como, ¿cómo no lo ven? ¿No? Pero bueno, bien, bien, eres de los míos. Pilar, ¿qué temas consideras relevantes que abordemos en los siguientes episodios? Perfecto. Pues aprovecho para agradecerles, la verdad es que disfruté mucho el chismecito. Y en muchos foros yo me quedo con la espinita de que está muy chiquita la S de ASG. O sea, temas sociales creo que es bien relevante darles foro, darles espacio, ¿no? Particularmente, tal vez yo sugeriría dos. El primero es el tema de el impacto, los riesgos y oportunidades de las comunidades. O sea, es un pilar dentro de los factores sociales y pues hoy las empresas no tienen la conciencia, no tienen las herramientas para hacer un análisis efectivo, ¿no? A diferencia de pues temas ambientales donde ya hay como mucha claridad. Herramientas como los consensos, las entrevistas, el diálogo con las comunidades es bien relevante, ¿no? Porque ya no es solo, o sea, tú generalmente ves el tema de responsabilidad social o algunas políticas sociales dentro de las empresas y es llevar una capacitación o hacer un convivio con comunidades, sobre todo comunidades que están en situación de vulnerabilidad y pues realmente no identifican eh, lo que impacta a la empresa a esa comunidad o cuáles son las necesidades y amenazas que enfrenta esa comunidad donde realmente pueden intervenir efectivamente, ¿no? Y pues muchos programas privados, muchos programas públicos fracasan por no escuchar a las comunidades. Entonces, creo que eso es un tema que se tiene que poner sobre la mesa. Y además, yo tengo la teoría, porque incluso México fue el primer país con una taxonomía realmente sostenible, porque le metió un indicador de género, ¿no? Un indicador social. Muchas taxonomías en el mundo tienen salvaguardas que no es lo mismo que un indicador de social, tienen salvaguardas sociales, que es más bien un check-in de políticas, de temas laborales, pero no una medición, evaluación de impactos, responsabilidades, oportunidades, etcétera, en temas sociales, ¿no? Incluso la Unión Europea está trabajando ya su taxonomía social, no solo la taxonomía verde. Entonces es algo que se tiene que poner sobre la mesa que nos urge. Y mi teoría es que en Europa y en otros países desarrollados no tienen problemas sociales tan complejos como por ejemplo en Latinoamérica, como la desigualdad, la corrupción, incluso crimen organizado. Y el crimen organizado también para mercados agrícolas como el limón, como el aguacate. Aguacate. O sea, truena a productores, ¿no? El tema del crimen organizado. Entonces es un tema bien, bien relevante que no estoy viendo que se tome con la seriedad y que se le pongan los reflectores suficientes, ¿no? Y el otro tema social que también es muy necesario porque está muy ligado a uno de los temas más materiales, que es el cambio climático, es el de la transición justa, ¿no? Cómo las empresas van a hacer esta transición justa para su personal, van a desaparecer empleos, va a necesitar recapacitación para las nuevas tecnologías, para las nuevas dinámicas mucho más verdes. Entonces, me gustaría que se hablara de estos dos temas sociales.
Buenísimo. Sí, no, lo social, mira, tenemos hartas experiencias ahí que nos vuelan la cabeza. Pero bueno, les agradezco muchísimo que hayan participado en este episodio. Ya nada más para cerrar, me gustaría saber con qué se van, qué les pareció el programa, la participación, y con eso cerramos. Así que adelante quien quiera tomar el micrófono. Pues creo que siempre reuniones como con colegas así me llenan de entusiasmo y de emoción, ¿no? Como que hay momentos en la vida en los que uno parece que está como loquito, ¿no? Como ahí luchando con cosas raras, pero ver que somos varios los que entendemos el compromiso siempre es muy motivador. La verdad es que pues, estar platicando con ustedes me enriquece muchísimo en muchos sentidos. Creo que lo más relevante, a mi parecer, es esto que ya mencionábamos, ¿no? De hacer cosas. O sea, eh, esto que dijo Enrique de contar datos es algo que sufrimos mucho, ¿no? No tener datos es bien difícil poder hacer cualquier planeación y cualquier cosa que no quede en una buena intención si no tienes datos para respaldar esa información. Entonces, yo les mencioné al principio que tenemos una asociación sin fines de lucro y uno de los pilares es la investigación y es justamente para recopilar datos y bueno, ya tenemos ahí un plan después de qué hacemos con esos datos, pero justamente es algo que me queda muy, muy claro más aún de la necesidad de estos datos y bueno, y ahora esto que mencionas, Pilar, sobre el aspecto social, creo que es algo que no debemos de perder nunca de vista, que tendría que ser el centro además, ¿no? Pues la sustentabilidad tiene sentido para la sociedad, no al revés, ¿no? Bueno, una vez más te agradezco, Cintia, les agradezco, Enrique, Karen y Pilar. Karencita, ¿qué te llevas? ¿Qué te pareció? Híjole, pues la verdad me encantó mucho la conversación. Creo que estos espacios literalmente transparentan justamente las diferentes perspectivas que podemos tener desde nuestras trincheras en tema de sostenibilidad, ¿no? Justamente estaba viendo una publicación en LinkedIn que decía que inclusive, digo, esto de sostenibilidad es muy nuevo y muchos de los que estamos aquí tuvimos una formación inicial en en algún área en específica, derecho, economía, matemáticas, ¿no? RI, ingeniería, y justamente cuando nosotros empezamos a aplicar la sostenibilidad, vivimos retos distintos y le damos un toque distinto con base en en nuestra formación, ¿no? Y creo que ahorita lo acabamos de ver bastante bien. Y pues justamente entre estos espacios, pues justamente es donde aprendemos a nutrirnos de conocimiento, porque la sostenibilidad no surge de una carrera única, sino que surge de diferentes experiencias y contextos conforme nos va llevando la carrera y la vida, ¿no? Pero bueno, es más o menos lo que me llevo y pues también aprendí muchísimos temas nuevos en el tema de energía, de gobernanza, que también aquí Pilar sabe, digo, y también pues del expertise de Enrique, que ya tiene muchísimos años en gobierno, pero bueno, como siempre, eso es lo que me llevo, los aprendizajes y la visión, la otra perspectiva y la otra visión que tienen los colegas, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Enrique, para cerrar, ¿qué te pareció? ¿Qué te llevas? Primero que nada, yo creo que no es el chismecito, sino el chismesote, porque ya llevamos más de dos horas y yo creo que eso es reflejo de que estamos a gusto platicando. Yo Sí. tengo una agenda apretada, pero bueno, pues la plática ha hecho muy motivador el estar aquí con ustedes. Creo que lo que más me gustó fue cuando me lo platicó Karen y después el mensaje que mandaste, que es una, y el nombre yo creo que es muy bueno y refleja que es una plática relajada, ¿no? Yo, la mayoría de los espacios, ya sea en reuniones o en fin, en entrevistas, pues Ujú. vas ahí muy preparado y tienes que sacar una serie de datos y más o menos estructurar lo que vas a decir, pero me gustó mucho el planteamiento que, oye, pues vamos a platicar esto como un chisme, vamos a hacerlo desde el punto de vista relajado, vamos a plantear aquí lo que piensas, ¿no? Lo que piensas
Yo creo que más allá de lo que piensas, es lo que sientes. Entonces, Es no es correcto. fácil, no es fácil plantearlo así porque aparte, cada uno de nosotros pues, tiene también un ámbito profesional y hay que tener cuidado con el ámbito Claro. profesional y el mensaje que das y lo que refleja, pero la plática y la manera en cómo se estructuró, pues ha hecho de que te sientas, que me sienta, ¿no? Y también los de ustedes que se sientan cómodos planteándolo. Entonces, eso es muy valioso, obvio, lo mismo que dijo Karen y que dijo Mauricio, aprender también de colegas que llevan mucho y que están en distintas disciplinas, pues siempre es enriquecedor. El tema sin duda es relevante y bueno, pues el enfoque y la forma en cómo se aborda se me hizo muy adecuada. Muchísimas gracias. Pilar, ¿qué te llevas? ¿Qué te pareció? Ay, pues me encantó. O sea, me sumo a los comentarios anteriores, como dice Enrique, creo que es un acierto el formato, incluso para nosotros, hacer esta catarsis, ¿no? Porque generalmente la Justo. gente de sostenibilidad, pues somos muy apasionados, ¿no? Entonces, limitarte a pues, pues espacios como que te cuestionan tanto, etcétera, y que tienes que hacer el doble esfuerzo para que se entienda este beneficio y esta necesidad de la sostenibilidad, pues también es un reto para nosotros, ¿no? Entonces, esta catarsis es muy bonita y más con gente de diferentes disciplinas, diferentes contextos, diferente experiencia, pero con la misma misión y aspiración, ¿no? Me gustó mucho. Y pues esperemos que también sea una manera de llegar a las personas que no tienen acceso a otro tipo de foros, ¿no? Como decía Mauricio, nosotros bien emocionados que vamos avanzando y pues la persona de a pie que tiene otras muchas cosas que hacer y que no está pues en estos foros más especializados, pues dice la sostenibilidad que no, ni funciona, ni nadie está haciendo nada y pues es greenwashing nada más salir bonito en la foto, ¿no? Entonces ojalá que este podcast a todos los que nos escuchen compartan, compartan, compartan para que pues lleguen nuestras preocupaciones y nuestras ilusiones a más gente, ¿no? Totalmente. Pues muchísimas gracias. Esperemos que nos puedan acompañar en otras emisiones, ¿no? Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que comparten. Este es apenas el tercer episodio, pero vamos por más. Y dejen acá sus dudas, si tienen dudas puntuales de lo que platicamos, algún aporte también, si hay algún otro colega, que quiere aportar. También si quieren asistir al podcast, bienvenidos y bienvenidas. El chiste es que sea una plática justo, amena, que todos podamos tener acceso, que se vea la realidad de lo que estamos viviendo en sostenibilidad y que sea muy cercana, ¿no? Entonces, déjenos sus comentarios. Estaremos haciendo las publicaciones pertinentes. Compártanlas todas para que lleguemos a más gente y todo el mundo se entere que sí estamos haciendo sostenibilidad, aunque no se note. Muchísimas gracias a todas, a todas, todes y nos vemos en la siguiente.